Bueno, buenas tardes. Me toca de nuevo a pasar aquí al frente de todos ustedes. Les quiero dar la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que nos acompañan aquí en la Iglesia de Cristo, especialmente a los invitados. Noto la iglesia un poco vacío, ¿verdad?, especialmente aquí, ¿verdad? Porque hay muchos de sus hermanos que andan afuera de viaje y esperemos que Dios los acompañe en su regreso y que Dios los traiga sanos y salvos. Pero no por eso se detiene el servicio de adoración, ¿verdad? La adoración debe de continuar, así como Cristo lo mandó. Muchas iglesias, quizá otras religiones, ¿verdad?, al saber a lo mejor de que no van a asistir los miembros, así como el Super Bowl, ¿verdad?, cancelan el servicio o más bien lo hacen virtual para apelarle a la gente, pues, ¿verdad?, porque no van a estar ahí, pero así no es. La adoración no es un servicio o una adoración de conveniencia, ¿verdad? El show debe de continuar. Antes de comenzar, quiero pedirle una disculpa a mi esposa porque yo sé que el trabajo de todas las mujeres en un matrimonio pues es de soportar, ¿verdad? Pero yo también entiendo que pues todos tenemos nuestros límites, ¿verdad? Y a veces, muchas las veces jugamos con esos límites, ¿verdad? Caminando sobre hielo a veces. Y claro que nadie es perfecto, pero nuestra meta siempre debería ser de tratar de madurar y aprender de nuestros errores durante el proceso de nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Hay un dicho que dice que el hombre humano es el único animal que cae en el hoyo 2 veces, no aprende de sus errores. Entonces yo sinceramente estoy muy agradecido con Dios por mi esposa, por cómo es ella, cómo ella me ha apoyado mucho a mí, y también, claro, también por mi hijo. Y mi deseo es algún día poder llegar a ser un ejemplo de justicia para ellos y mi anhelo es poder alcanzar esa madurez espiritual para poder pues guiar a ellos y cuidar de ellos así como Dios quiere que sea una familia espiritual, ¿verdad? Y también pues un ejemplo para mis hermanos. También, ya que estamos hablando de ese tema, pues también tengo que pedirle unas disculpas a mi Dios, porque la verdad, hermanos, yo por muchos años, yo me acuerdo desde muy joven, ¿verdad? Yo siempre me decía que yo no iba a pasar aquí al frente a dar estudios o predicar de la palabra, o sea, yo no me daba esa responsabilidad y quizá a lo mejor un chavo de 17, 18 años, ¿verdad?, muy ignorante, pues decía yo, pues eso no son para mí cosas, ¿verdad? Quizá a lo mejor no entendía mi propósito yo en ese instante, pero Dios ha sido muy misericordioso conmigo y muy paciente. Me ha salvado a mí la vida en muchas ocasiones. Y lo único que deseo yo es poder traerle honra por medio de mi sacrificio. Y lo que me sorprende a mí, ¿verdad?, lo que se me hace muy chistoso es qué tan grande es Dios. Porque hace unas horas atrás, o sea, no sabía de qué tema iba a hablar o la verdad ni pensaba si se me iba a presentar yo hoy. Tuve hasta la idea de no aparecer,
No, a lo mejor no voy. Pero es en esos momentos difíciles, ¿verdad? Cuales me imagino que todos pasamos. Es cuando debemos de voltear hacia Dios. Porque Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos motiva en esos momentos difíciles. Y la verdad no son mis palabras, ¿verdad? Yo qué tengo que decir, no puedo decir mucho. No son mis palabras. Yo solamente soy un instrumento, ¿verdad?, que repite lo que Dios me ha dado de entendimiento. Y así mi meta es tratar de sacrificar a este cuerpo, disciplinarlo, para servir y poder seguir los mandamientos. Y no es porque, ¿verdad?, yo me sienta digno, me sienta como un ejemplo, ¿verdad? Pero cuando tú le declaras la guerra a Satanás, te vas a meter en problemas. Porque Satanás no quiere que te pares a predicar su palabra. No quiere que defiendas la verdad. Leía, no sé si era un artículo o un estudio, no sé, pero el tema de ese artículo se titulaba El plan del enemigo contra ti. Así decía el título. Y hay una escritura ahí que habían puesto, ¿verdad?, que está en 1 de Juan 2:16. En 1 de Juan 2:16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y cuando leemos esta escritura, podemos leer que el diablo usa las mismas estrategias que utilizó contra Jesucristo, ofreciéndole todo. Solamente lo que tenía que hacer él es inclinarse, ¿verdad? Y ahora esas mismas, no sé, métodos que usa Satanás, las usa contra nosotros. Y nos está persiguiendo constantemente. Porque el enemigo sí tiene un plan. Y ese plan es destruirte a ti y a tu familia. Quiere desanimarte a ti completamente. Va a hacer todo lo posible para tratar de desviarte de tu propósito y meterte otras ideas en la mente. Porque aunque uno no quiera ser ejemplo, ¿verdad?, esa responsabilidad le cae no nomás a los que se paran aquí, pero a todos los que luchan por su salvación, predicando. Te cae esa responsabilidad. Pero la verdad es que si uno no lucha, pues entonces el enemigo no te persigue. Y tristemente, por esa falta de disciplina, la falta de no abstenerse de la maldad, del pecado, pues nos llegan los días malos, ¿verdad? ¿Alguna vez ha tenido usted un día malo? O sea, yo he tenido muchos, varios. Días cuando me he desanimado, cuando mi carne me dice que ya me dé por vencido. Que no existe ninguna razón por la cual vivir o seguir luchando. Y el diablo es fuerte. El diablo es muy fuerte. Y a veces parece que nos tiene amarrados así por la cuerda, así como un perro. Pero la verdad, somos nosotros y son nuestras debilidades. Entonces, ¿qué haces en ese momento para sentirte mejor? ¿O qué haces para mejorarte tu día? Una de mis escrituras favoritas, que nunca me canso de leer, me gusta mucho esta escritura, se encuentra en Filipenses 4:4 y vamos a leer empezando de ahí en adelante, Filipenses 4:4.
Filipenses 4:4. Empieza Pablo diciendo, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vamos a poner una pausa ahí. O sea, ¿cómo deseo yo poder dejar ir todo este dolor y todo este sufrimiento? Y Pablo aquí afirma que sí es posible que nuestras peticiones, dice Pablo, sean conocidas delante de Dios en oración y ruego. Entonces, si tú lees también Juan 14, 13 al 14, también dice la Escritura, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Las oraciones, hermanos, uno de los regalos más grandes que Dios le pudo haber dado a sus hijos, tiene poder. Dice las Escrituras, entrégaselo todo a Dios. Dile a Él tus dolores, tus pesadillas. Dáselos a Él, entrégale a Él tus ansiedades. Y Él te va a traer paz en tu mente. Y es un regalo, tristemente, que tomamos en vano. Que hasta a veces, quizá a lo mejor ni cumplimos con una simple oración. O se nos olvida. O vuelve a escucharse como un disco rayado, repitiendo las mismas palabras en cada oración. Haciendo las mismas peticiones. Una y otra vez. Una oración sin entendimiento, sin propósito. O sea, si vemos el ejemplo de las oraciones que podemos leer en las palabras, o sea, yo no me puedo imaginar qué intensa ha de haber sido esa oración que Job tuvo hacia Dios, deseando la muerte. Su petición en su oración diciendo que nunca debió haber existido. Dándome a entender que el propósito del hombre en la tierra pues es en vana. Y él en su oración dice que un niño abortivo es mejor que un hombre vivo, porque ese niño está en la gloria. Más bien el propósito del hombre es la muerte. También no me puedo imaginar cómo estuvo la oración que hizo David después de haber reconocido el gran pecado que había cometido en acostarse con Betsabé. Que después de que el profeta Natán lo amonesta a él por lo que había hecho, tanto fue su arrepentimiento por su maldad, que hasta escribió un salmo, en el Salmo 51. David llevó días sin comer. Se encerró, pidiéndole a Dios perdón por su maldad. Y que si a lo mejor por medio de esa oración, por medio de ese perdón, quizá a lo mejor Dios perdonara a ese niño, porque era un niño inocente. Qué intenso ha de haber sido la oración de Jesucristo antes de morir. Su oración hacia su Padre, porque Él sabía lo que iba a padecer, que hasta llega un punto donde Él suda sangre, porque Él sabía lo que su cuerpo iba a sufrir, pero entendía Él que lo tenía que hacer, que era un sacrificio que tenía que cumplir. Hermanos, la oración tiene poder, y es una de las herramientas que menos utilizamos. No hablamos mucho con Dios. Y como digo, nuestro perdón muchas veces no es un perdón sincero, sino una repetición, ¿verdad? Perdóname, Señor, para que escuches mi oración. Mejor una oración encerrada en tu cuarto. Enciérrate. Habla con Él.
Dile lo que has hecho, porque Él sabe todo lo que haces. Él ve todo. Reconcíliate con Él. Eso es una oración intensa. Si regresamos otra vez a Filipenses, ¿verdad? Vamos a empezar en el 8 ahora, 4:8. Sigue diciendo Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es muy simple la vida del hombre de fe, o al menos la manera que Pablo lo describe aquí en estas escrituras. Solamente en esto pensad, está diciendo Pablo. Solamente en esto preocúpate, en esto medita. ¿Y dónde podemos encontrar todo esto, lo que es honesto y todo lo justo y todo lo amable y todo lo puro? ¿Dónde se encuentra? Pues aquí en la verdad, en la palabra. No en el alcohol, no en las borracheras, no en las amistades del mundo, no en la fornicación, ni en el adulterio, en la idolatría. Ahí no encuentras la paz, solamente encuentras dolor y sufrimiento y problemas. Pero sin embargo, cuando sentimos un dolor o una angustia, es ahí donde nos dirigimos para encontrar una excitación. O nos apartamos, o nos vamos, o cierro la puerta y ya no quiero hablar contigo. O sea, tratamos de buscar una excusa para ignorar la realidad, olvidando que luego esa excusa luego causa más dolor y eventualmente pues nuestra muerte. La realidad es que no estudiamos como deberíamos de estudiar. Ni siquiera a veces abrimos el libro, ¿verdad? Dejamos otros que lo hagan, que la lean por nosotros. Esa es responsabilidad de otras personas, no es mi responsabilidad. Hacemos que otros nos enseñen las palabras, pero yo no enseño. Si en el Viejo Testamento también, hermanos, Dios le había pedido a los israelitas que repitieran esto con sus hijos, en Deuteronomio 6, 4 al 9, se puede leer esto. Deuteronomio 6, 4 al 9. Y si Dios requería esto de los israelitas, ¿cómo no lo va a requerir de nosotros también? Dice la Escritura: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios había mandado a los padres de Israel que hablaran con sus hijos sobre lo que había pasado en Egipto, que se lo grabaran en sus mentes, que Abraham tuvo a Isaac, y Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a José, y así es como vinieron los descendientes. El hombre de la fe, así como lo habían hecho los patriarcas, así ellos también se tenían que tatuar eso en la mente, que Jehová es el Todopoderoso y que gracias a Él ahora éramos salvos. Y ahora tú también tienes esa misma responsabilidad de instruir a tu hijo, que eduques a tu familia, que le digas lo mismo, que Dios es grande. Y que no solamente te lo grabes en la mente, sino también que vivas tú esa vida en agradecimiento, tratando de desarrollar ese amor, esa tranquilidad, sabiendo que Dios, el Todopoderoso, te ha salvado, te ha bendecido, te ha dado una vida mejor. Esto es pensar en lo que es justo, eso es justo, eso es lo que es honesto, eso es lo que es puro, eso es lo que es aceptable y agradable a Dios, no en otras cosas. Seguimos leyendo en Filipenses 4:10, dice la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitados, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Termina Pablo diciendo lo que todo hombre sabio debería de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios no tuviera si Pablo no tuviera a Dios en su vida, no podría él decir lo que acaba de decir, de poder contentarse cualquiera que sea su situación. Sé vivir teniendo mucho y sé vivir teniendo poco, y estoy feliz. Porque sin Él no podemos cumplir con los mandamientos. Sin Dios nunca podríamos desarrollar esa paz, tampoco ni el amor. Es por medio de Dios que nosotros podemos encontrar la paz. Es por medio de Dios que yo pueda ignorar, no dándole tanta importancia a las cosas materiales. Es por medio de Dios que yo puedo vencer el mal. Y si tú tienes a Cristo como tu consejero, como tu guía, como tu maestro, entonces ¿quién va a poder contra ti? Si Él te da las fuerzas. Y hermanos, no existe, es lo que me pega a mí más, que no existe ninguna tentación que no se puede superar, que no sea humana. Ahí está la llave. Significa que todos esos demonios, diablillos, que a veces nos tiran o nos tuercen o nos desaniman, no es algo que es fuera de este mundo. Tú puedes. Eso lo dice en 1 Corintios 10:13. Platicaba yo con uno de los hermanos aquí y él me contaba sobre su vida, cómo él había llegado a conocer a Dios. Me explicaba que al parecer todo parecía que se le venía todo encima, ¿verdad? Me empezaba a decir, no, pues es que yo hubiera estudiado, era maestro, y parece que en un tiempo al otro se quedó sin nada, sin su esposa, sin su familia. Y durante, me imagino que ese tiempo que él estaba estudiando, uno de los hermanos fue a darle un raite para traerlo aquí a la iglesia, y que en ese momento al subirse al carro, vea que el hermano que le estaba recogiendo notó algo diferente en su parecer, y le preguntó, ¿estás bien? Y él me decía que él no estaba bien, pero que él nunca se va a olvidar de eso, de que el hermano le hizo esa pregunta, preocupándose por él. Me imagino porque él notó que él, estando en un momento difícil en su vida, pues que la única solución era de estar aquí. Y luego me empieza a decir, ¿verdad? Pues es que todos caemos, pero uno se levanta y sigue. Y yo estoy muy agradecido por tener hermanos como él. Y aún las caídas, hermanos, las debilidades, aún llevan su propósito. Tiene un propósito también las caídas. Pablo nos dice en 2 de Corintios 12, 7 al 10. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Dice la Escritura, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me la quite de mí.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sufría por vivir en el Evangelio. Y claro que Pablo no fue perfecto. Él batalló. Pero él, sin embargo, lucha. Y ahí es donde mora la clave, ¿verdad? Luchó. A capaz de ser carne, ¿verdad? Él lucha, él se esfuerza, él se disciplina, él se sacrifica. Porque la disciplina, hermanos, no es un castigo que Dios tiene hacia los hombres. Ese no es la disciplina, no. La disciplina es cuando uno sufre de abstenerse del mal. Esa es la disciplina. Porque sufre la carne en querer seguir sus deseos. Eso es la disciplina. La disciplina no es un castigo de Dios hacia ti. No es que te va a pegar Él con el cinto. No. La disciplina es cuando tú tratas de dominar tu mente carnal. Tú te estás disciplinando tú mismo. Y en ese caso, porque eres carne, tu carne sufre, no quiere disciplinarse. Pero ahí en esa disciplina, ahí es donde existe el estudio, el estudiar, el predicar, el tratar de aplicar la justicia de Dios en todo lo que haces. Cuidar de lo que sale de tu boca, lo que uno ve, lo que uno piensa. Ahí sufres por tratar de disciplinar la carne. Porque te estás sacrificando. Estás tratando de dejar que esta carne se pudre. Y claro que, y aunque nunca llegaremos a la perfección, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a ser perfectos. Pero no por eso uno para de luchar. Sigue luchando hasta el fin. Porque eso es lo que Dios va a juzgar. El esfuerzo por medio de los años que llevaste tú en esa guerra, esos años que trataba yo de crecer espiritualmente, ese tiempo que Dios me dio para tratar de madurar, de desarrollar el amor, eso es lo que Dios va a juzgar en ti. Y la palabra también dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que tiene el poder, que puede alcanzar el dominio, que yo me puedo controlar, y un espíritu que puede producir amor. Y quizá, aunque yo no me pueda o yo no me sienta bien mentalmente, una cosa sí debo de sentir, y es agradecimiento hacia Dios, porque Él me ha dado la vida. Porque Él me ha dado una familia espiritual. Porque me ha dado la oportunidad de poder estar aquí. Los días malos a todos nos van a llegar. Y tristemente esos días malos vienen a causa de la carne. Sufrimos por nuestros deseos pecaminosos. Pero no existe otro lugar mejor del que estar aquí, o otra solución más que el de estudiar, el de meditar en la palabra, en orar, acercarnos más a Dios. Dice la Escritura en 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El que lucha para presentarse como un obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse porque su vida no la vive él en el mundo. Claro que va a haber momentos difíciles donde va a caer, porque él es carne y es lo que produce la carne. Y va a ser carne toda su vida. Pero él entiende el plan y el propósito.
Entonces por eso él sigue luchando, porque anhela alcanzar. Él entiende por qué él está aquí. Y aunque él tenga esa debilidad, pues él va a tratar de hacer todo lo posible para controlar su cuerpo carnal. También es importante también que entendamos que nuestro propósito, nuestro tiempo aquí, solamente es por un momento. Es por un segundo. Entonces tenemos que hacer que ese tiempo que tenemos aquí, pues que valga la pena. Viviendo para agradar a Dios, viviendo en el Evangelio. Porque una persona que entiende eso, se entiende que la carne solamente produce dolor y tristeza y corrupción y pura maldad. Pero cuando uno tiene a Dios en su vida, pues tiene todo. No necesita nada. Fíjate que nunca en mi vida, de mis 7 años que he trabajado yo en las escuelas, ya con muchachos jóvenes, niñas jóvenes, citas, nunca había tenido yo una persona adulta que viniera a hablar conmigo en mi oficina. Vino un muchacho de 30 años y me empieza a decir toda su vida. Me empieza a decir que su padre fue abusivo y que él no entendía si él asistía a la iglesia, cómo su familia, sus padres, podrían permitir el divorcio. Decía, oye, ¿cómo? Si yo crecí en la iglesia, me decía, yo por eso me alejé. Porque yo no entendía cómo mi mamá y mi papá decían, se separaron. Y él me dice que él había batallado muchos años, dice, con sus pensamientos y que todo le pegó porque nació su niña. Y que él a ver a su niña decía, pues yo no quiero echarla a perder, yo no quiero ser un mal ejemplo para ella. Pero pues tuvo la confianza de decirme todas estas cosas. Entonces, en ese momento, pues yo le contesté y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo dar todos los números de las oficinas, de todas las clínicas que hay en Tucson, ¿verdad? De terapia y todo eso. Pero la terapia tiene sus límites. Y no es permanente. Pero también te puedo ofrecer otra opción. ¿Tú crees en Dios? Y si deseas tú lo mejor para tu hijo o tu hija, pues ¿quién te lo dio? Entonces, ¿qué no suena lógico ir hacia Él? ¿Quien Él fue el quien te lo entregó, que te dio a esta niña? ¿Qué no es mejor que vayas a Él por un consejo? Entonces, ¿por qué no le preguntas a Él? Y así continúa nuestra plática. O sea, yo siento el dolor de este muchacho. Y yo espero que Dios le dé mucho entendimiento a él. Pero yo sé lo que él siente. Dice la palabra en Filipenses 2:16. Filipenses 2:16 dice, asiados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque eso es lo que es una carrera. Y debemos esperar que no estamos corriendo en vano, que la muerte de Cristo no fue en vano, que Dios nos está dando la seguridad y que yo debo anhelar decir esto en el día de la venida de Cristo. Eso es lo que debemos anhelar, que yo no corrí en vano. Así también como dijo Timoteo,
Segunda de Timoteo 4, 7 al 8 también lo dice él. Segunda de Timoteo 4, 7, 8, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ves? Una persona que ha peleado la buena batalla, él espera la venida de Cristo. Porque él sabe que su carrera no fue en vano. Entonces tenemos que esperar que todos esos años, ¿verdad?, que estuvimos aquí participando de esta adoración, ¿verdad?, todo el sacrificio que uno hizo, todas las veces que luchaste, pues que no haya sido en vano. Sino que hicimos todo lo mejor lo que pudimos hacer. Y solamente tú y Dios saben eso. ¿Qué tanto esfuerzo le pusiste? Hermanos, yo sí me siento un poco emocional hablando sobre este tema porque pues es un tema muy personal para mí. Y yo no lo digo porque quiero que se sientan mal por mí. Si yo no lo digo porque lo estoy tratando de animar también a ustedes. Que debemos de seguir adelante, ¿verdad?, ignorando esas faltas, esas fallas, todas las veces que vamos a llegar a caer. Porque ese es el propósito de nuestro adversario, ¿verdad? Él quiere tú tires la toalla. Él quiere que te des por vencido, que te enojes con todos menos contigo. Pero no podemos demostrarle vulnerabilidad, sino resistencia. Así como dice el himno, hay un himno que canta que dice: con plena fe en nuestro Señor Rey, en nuestro Rey, dice: adelante con valor. Hermanos, los dejo ya con esta escritura que está en Josué 1:9. Acabo con esto en Josué 1:9. Se mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios y el Espíritu esté con todos ustedes donde quiera que estén. Y con este mensaje los dejo, hermanos, y espero que Dios les dé mucha fuerza y ánimo durante toda la semana. Si hay una persona invitada que gusta pasar al frente, pase al frente y no se detenga mientras entonamos este himno de invitación. Gracias.